¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Deportes de MOL TV. Como cada día jueves nos reunimos para hablar de deporte y hoy nos vamos a ir al esquí alpino, porque eh, nosotros en diciembre, mientras muchos estaban preocupados del Mundial, un chileno tenía muy buenos resultados y el mejor resultado en la historia del esquí nacional, del esquí criollo. Y además tuvo un gran año, ¿ah? De hecho, recibió uno de los premios por las actuaciones destacadas del 2022 por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile cuando premia al mejor de los mejores. Hablamos de Henrik von Appen, quien está con nosotros. Henrik, gusto saludarte, gracias por aceptar esta invitación. Estás en Europa en este momento, preparándote, siguiendo esta ruta y este camino deportivo, pero qué buen año tuviste este 2022, gracias por aceptar esta invitación de Agenda Deportes de Montevideo. No, muchas gracias por tenerme. Feliz de compartir un poco el mundo del esquí alpino, hacer algo más conocido y feliz de estas instancias de poder aportar algún granito. Oye, yo decía, mientras todos estaban preocupados del Mundial, por ahí a inicio de diciembre conseguiste un tremendo resultado, que es el mejor resultado en la historia del esquí chileno en Estados Unidos. Tuviste un gran año, ¿no? Sí, fue un buen año especialmente porque estuve lesionado mucho tiempo. Tuve una caída muy fuerte en el 2020, a finales del 2019, y me ha costado muchísimo volver. Es más, esta es mi primera temporada de Copa del Mundo, de verdad, pues esa lesión. Entonces fue muy bueno porque en Sudamérica tuvimos muy buena nieve, tuvimos muy buenas condiciones de entrenamiento y vinieron todo el equipo extranjero a entrenarse con nosotros, Chile, los Andes, y ahí ya pude entrenarme bien, tuve roce con el equipo extranjero, anduve súper bien, hicimos las carreras del circuito sudamericano, 5 victorias, 9 carreras, 7 podios, en 9 participaciones, así que súper bien la parte del hemisferio sur. Y después me fui a Norteamérica en noviembre, eh, y la primera carrera que fue en Canadá, en Lake Louise. eh, no sé, en el mundo del esquí es súper importante estar en el top 30, en un chino en el top 30. Entonces yo llevaba 6 años tratando de estar en el top 30. Primera carrera en Lake Louise, 18, tremenda sorpresa, mucha emoción, ni lo soñaba. Y para rematarla, la siguiente fecha era en Estados Unidos, 14, aún mejor. Mi primer top 15 y primer top 30 para cerrar el año. Entonces, sí, no pude haber planeado, ni si hubiera firmado con sangre en enero, que me decía que iba a ser 2 top 30, decías, ¿dónde firmo? Eh, Así que muy contento con los resultados. eh, y nada, esperar lo que viene para el 2023. Y los objetivos son, o sea, cuando tú dices, ni yo me lo esperaba, claramente que es algo que te sorprende, pero a la vez también te llena de objetivos y de desafíos para este año, porque ya el 2022 fue bueno y supongo que vas a querer seguir sumando y seguir votando esas propias marcas que tienes tú, ¿no? Claro, o sea, yo soy un esquiador de Copa del Mundo hace 6 7 años y mi objetivo siempre ha sido ser el mejor del mundo. No me lo esperaba, no en el sentido de alguna vez espero poder llegar a ser el mejor del mundo, ganar Copa del Mundo, medallas mundiales, medallas de Juegos Olímpicos, que sería, yo creo que sueño de cualquier atleta. Pero no esperaba que fuera tan rápido, porque la temporada pasada fue muy difícil. Corrí con una órtesis toda la temporada y con miedo, con mucha inseguridad. Pero no sé, este fue un año distinto. Físicamente me sentí muy bien. También le pedí matrimonio a mi señora, luego me casé, vinieron los resultados en Copa del Mundo, así que fue un año muy especial en todo ámbito, en 360. Y nada, la meta sigue, es más, me da mucha motivación como algo que me puedo agarrar estos resultados
seguir en la convicción de que este es el camino y yo soy un esquiador, quiero ser un esquiador, que tengo que hacer todo lo posible por seguir luchando por los puestos más altos, pero ahora ya con la convicción de que estoy ahí, de que lo puedo hacer. Después la tercera fecha no me fue muy bien, la cuarta volví a hacer un top 30, o sea, de 5 fechas ya en 3 he hecho top 30, siendo que en 6 años, en, no sé, 60 fechas nunca hice uno, entonces, eh, bien, tratando de ahora mismo, estoy día trabajando en los detalles, las partidas, el distintos plásticos, las botas, estamos trabajando en siempre la técnica, los fundamentos, lo que sea para seguir recortando ese gap y ojalá en el 2023 más éxito. Oye, ¿y cuál crees tú que es la razón de los buenos resultados del 2022? Por qué crees tú que se te dieron? Porque me sorprende, valga la redundancia, que tú digas que fue incluso sorpresa para ti lo bueno que anduviste. Pero ¿por qué al final del día, al final del año, en el resumen, en el análisis, por qué crees tú que te fue tan bien? Mira, yo creo que esta es la pregunta que uno siempre cree que a uno le contesten cuando uno le pregunta a otro atleta que uno admira. Y la verdad es que uno realmente no sabe qué es lo que hace la diferencia. Uno puede tratar de dar ciertas explicaciones, pero realmente yo creo que el hecho de haber estado lesionado, haber superado una lesión multiligamental de una operación extremadamente compleja de rodilla que era, la gente se retira de esas, no vuelve a esquiar después de esas caídas. Me dio mucho, no sé, eso, que fue terrible, pero en cierto sentido también fue hermoso. Eh, Como que me permitió saber dónde estaba, me dio mucha energía, como que puedo superar cosas difíciles. Eh, el hecho de volver a caminar, de volver a esquiar de nuevo, de volver a competir, volver a sentirse nervioso, todo eso fue muy bueno y yo creo que el hecho de que haya pasado tanto tiempo, 3 años, hasta volver a competir en serio en Copa del Mundo, yo creo que dio mucho tiempo para trabajar en cosas que quizás uno no tenía el tiempo para hacer, volver a los fundamentos, como dije antes, el equilibrio, la técnica básica, practicar todas las disciplinas para tratar de como arreglar las debilidades. Eh, Eso combinado también que madurez, pasan los años y uno empieza a darse cuenta que el esquí no es lo más importante de la vida, que hay cosas muchísimo más importantes. Conocí a mi señora, armar familia, y todo eso te va dando perspectiva. Yo creo que ayuda en el momento que uno está en el portillón para, porque en verdad al final te da libertad. Cuando uno esquía sin consecuencia, uno esquía sin pensar en el resultado, sino en exprimir lo que uno tiene y como interpretar la pista lo mejor que uno pueda. Al final uno no compite contra nadie, compite contra uno mismo. Los resultados llegan y eso sí un poco la dificultad ahora, porque obviamente así resultativa y, y de la nada de nuevo te ves apretado contra los mismos pensamientos de antes, de los resultados, que en cambio justamente yo creo que lo que me dio éxito tengo que volver un poco a esquiar sin consecuencia, tratar de dar mejor, ocuparse de los detalles y nada, aceptar los errores, tratar de corregirlos. Y un proceso que requiere mucha paciencia, que requiere mucha humildad y aceptar las críticas. Eh, yo creo que en resumen, no sé si me expliqué, pero ha sido un poco como Sí, la madurez del proceso, la lesión, la familia, el COVID. entiendo que hay una cosa como incluso que sale de lo deportivo. Y ahí me llama la atención, Henry, porque tú dices Total. como casi que tú enrilaste tu vida, hablas de una cosa, hablas de un tema familiar. ¿Tú crees que en algún momento no estabas bien enfocado? No es que no está enfocado, es que creo que muchas veces cuando uno hace alto rendimiento, uno piensa que el alto rendimiento es todo y la vida es más que eso. Entonces, eh, no sé, de repente cuando uno tiene un poco más de perspectiva, uno sigue tratando de ganar y uno siempre quiere bajar más rápido
y yo soy competitivo a morir, pero de repente enfocar la energía en las presiones adecuadas. Bueno, también otra cosa que pasó es que cambié de entrenador. Mi ex entrenador, que estuve 10 años con él, tuvo una hija en Chile y decidió eh, criarla. Realmente esta vida no es fácil tener hijos cuando estáis 6 meses afuera de la casa. Eh, También otro entrenador que viene con otra filosofía, otro estilo. Muchas veces cuando uno lleva mucho tiempo con una persona, uno empieza como a insensibilizarse a las críticas técnicas, a los estilos. Eso también ayudó mucho. Y también que cambié de equipo, que siempre estuve eh, en cooperación con el equipo de Francia, porque había como entre mi ex entrenador, que terminó siendo entrenador de Francia, y mi entrenador en ese entonces, que era su mejor amigo. Y ahora el Link, justamente el nuevo entrenador, vino con nuevos contactos y parte de esos contactos es el equipo italiano, que es mucho más cercano, hablo mejor el idioma. eh, no sé, también me he sentido súper, súper querido y aceptado en este equipo. Puedo hacer preguntas, puedo preguntar a los entrenadores, puedo compartir con los otros atletas, se quedan con mi marca, cualquier, eh, no sé, duda. Pasa eso? ¿Por qué? Pero eso no significa que tú vayas a representar a Italia, ¿no? ¿Solo trabajas con ellos, solo entrenas con No, no, ellos o hay algo detrás? es como un acuerdo no oficial, un acuerdo de palabra de cooperación entre federaciones, por decirlo así. En este caso, mi equipo, que yo, mi entrenador y Miss Jiménez, que quiere parar los esquí, eh, ayudamos en los entrenamientos de Italia, pero también recibimos información, recibimos los videos, recibimos feedback y muchas veces lo más difícil que es lugares para entrenar. ¿Cachai? O sea, es difícil entrenar descenso, específicamente lo que hago yo. Tenéis que cerrar, es como, tenéis que cerrar el centro esquí entero, casi, básicamente. Entonces, no muchos lados lo pueden hacer, es muy caro, entonces, teniendo una federación italiana detrás y los centros de esquí italianos, te permite acceder a un montón de centros de esquí bueno, porque tienen que inyectarle agua a la pista para que esté hielo, lo hacen. Entonces tú puedes simular eh, federaciones y es vital porque al final, imagínate que hacemos un descenso, una pista de 4 kilómetros, con un entrenador y un skiman no la cubre. Necesitas 6 entrenadores, 6 pares de ojos, haciendo videos, haciendo análisis, catando los tiempos. Pues necesitáis un fisio porque lo que hacemos nos deja machucados todos los días, entonces que te vaya arreglando día a día y bueno, un doctor por la seguridad y todo. Entonces uno no puede llegar y armar eso en Chile porque es demasiado caro o no hay voluntad de hacerlo y eso uno tiene que buscar estas soluciones que son mucho Sí, mejores. Henry, ¿por qué dices no hay voluntad de hacerlo? Me da la atención. ¿A qué te refieres con que no hay voluntad? ¿De parte de quién? ¿Federaciones? ¿O clubes? No sé, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, más que es que es algo muy caro, sería contratar a 6 personas, probablemente extranjeros, eh, traerlo a Chile, tener un contrato un anual. Entonces, o sea, yo aspiro a eso en algún minuto, eh, pero yo creo que para un equipo de una persona, ser un atleta en Copa del Mundo, todavía quizás no hacen los números sentido. Ahora, no es un tema de Chile, es que todas las naciones que tienen pocos atletas, por decirlo así, por ejemplo, Liechtenstein o Mónaco o Andorra, tienden a hacer una estrategia similar, porque es como, si tengo 10 atletas, tiene más sentido tener 6 entrenadores. ¿Cachai?
Sí, claro. Entiendo. Oye, y es difícil tu deporte en el sentido de que tú me comentabas fuera de cámara, me decías, hay que moverse por los lugares donde se puede entrenar en las distintas estaciones del año. Eh, no es como otros deportes que tú, bueno, independiente que claro, hay otros deportistas que también se van a Europa La porque piscina. compiten más, porque claro, eh, pero en el caso tuyo tienes que moverte más que todo en los lugares porque en lugares que estén aptos para entrenar en distintas estaciones del año. ¿Me puedes comentar un poquito de eso? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué tienes que estarte movilizando tanto? ¿Y cómo es esto de movilizarte? Porque alguna vez también algún momento están en Chile, otra vez en Europa, ¿cómo es eso? Sí, es un deporte que el trabajo de entrenador es dificilísimo. Tienes que trabajar con los elementos, más o menos tomar decisiones basadas en probabilidades. eh, pero sí, es un deporte que se esquía casi todo el año, salvo los meses que no se esquía, son ponte tú, junio, mayo, junio. Pero inicia en julio en Chile, termina en octubre en Chile, empieza a finales de octubre en Europa, después se va a Norteamérica, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo en Europa, y en abril muchas veces se va a lados más extremos, quizás como también en Europa, pero en Noruega, cosas así. Entonces requiere, al final seguimos el circuito de la Copa del Mundo que tiene esta fecha, eh, pero también requiere anticiparse y preparar las distintas fechas con las distintas condiciones de nieve. Ponte tú, ahora lo que hicimos este año fue, entrenamos muy tarde en Chile, partiendo en agosto, nos perdimos hasta julio, con el fin de estar como con el peak performance a finales de octubre, principio de noviembre, para no sobrecargar demasiado antes. Entonces ahí usamos Metropolitana, que estuvo muy bueno, pero después se Corral por el sur, por extender un poco más la temporada de nieve, cerca de Temuco. Y después ahí nos fuimos a un glaciar en Suiza, en donde fue la primera fecha de Copa del Mundo que se canceló porque no había nieve, pero ahí también pudimos entrenar un poco. Después estuvimos en Canadá, hicimos 2 semanas de entrenamiento ahí para preparar las carreras en Canadá, para acostumbrarnos a la nieve, que es una nieve mucho más fría, mucho más porosa, más agresiva. Eh, y eso, te vas moviendo, te vas moviendo eh, alrededor principalmente Chile, Europa, Estados Unidos, de 7, 8 veces al año. Correcto. Oye, Henry, y llama la atención de que tú dices, en Chile nos preparamos, vamos a Europa, vamos a Estados Unidos. Llama la atención lo que anteriormente decías. Claro, es difícil cuando un solo chileno está compitiendo en las Copas del Mundo. Es complicado. Pero llama la atención que teniendo tan buenos lugares para esquiar, tengamos un solo chileno compitiendo a este nivel. ¿Por qué pasa eso? Mm. Sí, la pregunta creo que me han preguntado 1 millón de veces la vida, pero también tenemos un mar, no sé, de 4.000 kilómetros de distancia y claro, no somos famosos por los medallistas de vela o la natación de aguas libres, sí, Köbrich y mi prima también, que fue juego olímpico en vela. Es como que si bien tenemos los Andes, es mucho más que tener las montañas. Está todo el tema de la infraestructura, cuántos centros de esquí tenemos, eh, cuántos son los días hábiles que podemos acceder a estos centros de esquí. En la temporada europea parte en octubre, termina en abril. La temporada parte en julio y termina mediados de septiembre. Uno lo puede extender haciendo ciertas cosas, pero eh, después están todos los temas culturales, económicos, un tema de masa crítica, cuántos esquiadores tenemos nosotros versus cuántos esquiadores hay en Italia o en Austria o en Estados Unidos o Noruega, que son las potencias. Lo de ser como periodista deportivo, los Juegos Olímpicos de invierno en general, no solo el esquí, todos los deportes de invierno son extremadamente concentrados en muy pocas naciones. Ponte tú, Suiza per cápita media de invierno es lejos la más exitosa, siendo que, claro, es una nación de, no sé, serán 6 o 8 millones de habitantes. O Noruega, Finlandia, Suecia, Austria, esto me sigue. Entonces, un tema fuerte económico,
cuánto cuesta ir a esquiar, cuántos son los esquiadores que hay, qué tan grande es la temporada, pero también un tema fuerte cultural, qué tan importantes son los deportes de invierno. Acá ahora está cambiando también porque la gente está dejando de esquiar, eh, pero antes los que siguen la leyenda del esquí, y uno lo puede ver también en los cuadros, como en el arte, es deportes de invierno y la gente en invierno hacía esquí de fondo, hacía esquí alpino, usa el bobsled o el trekking, lo hacía y eran deportes que la gente que vivía cerca de las montañas, porque no de la gente que va, la gente Sí, claro. que vive en la montaña y aprendió a esquiar ellos, su papá Sí, te entonces, perdimos un poco ahí, es Henry, ahí parece que... competitivo. ¿Aló? Sí, ahí te tenemos de vuelta, Ahí te sí, habíamos perdido. Sí, ahí sí. sí, claro. Los roces competitivos, las chances, los números, lleguen más atletas. Ahora, eh, siempre si uno está dispuesto a, a, a- a- Sí, nuevamente perdimos la comunicación con Henry, que nos estaba contando interesante este análisis que hacía poco, de por qué los chilenos teniendo lugares como para poder sacar mucho más esquiadores no los tenemos y él decía, es difícil muchas veces estar solo, estar compitiendo afuera porque no hay más chilenos compitiendo a este nivel. Creo que ahí regresamos y tenemos nuevamente a Henry. Henry, nos comentabas esto y que llama la atención. Sí, por ahí te estamos escuchando. ¿Cómo podríamos mejorar esto bajo tu experiencia, bajo la experiencia que tú tienes por el recorrido, por estar con los mejores del mundo, por estar afuera, en Europa, Estados Unidos, donde se compite a alto nivel? ¿Habrá alguna forma de mejorarlo o tenemos que quedarnos así nomás? Por todo esto que hablabas tú del tema cultural, del tema de los o costos. sea, me imagino que hay formas de mejorarlo. Yo no tengo la varita mágica, ni es un problema complejo, multivariado, pero yo creo que como la mayoría de los deportes de alto rendimiento hay que atacar la base de la pirámide, lo que estoy en punta, es decir, apoyar programas ambiciosos de alto rendimiento, eh, tratar de cuidar los talentos y desarrollarlos. Si no podemos nosotros como hacerlo in-house, como desarrollar un staff grande de entrenadores o ¿cómo se llama? O qué sé yo, de ski man, las personas, los técnicos que hacen los esquí, quizás deberíamos agarrar nuestros talentos y mandarlos afuera a ciertas escuelas o ciertas academias o a ciertos equipos internacionales, tanto privados como estatales, y desarrollarlos. Creo que en otros deportes también, me acuerdo en el patín carrera, se intentó hacer algo parecido con el hockey, o sea, el patinaje en hielo, que era como cuál es la probabilidad que tenemos nosotros de armar un estadio de hielo, tener el staff, tener el mejor, agarramos los mejores patinadores de patín carrera y los mandamos, qué sé yo, a Alemania a entrenar. Esa puede ser una opción. Pero al mismo tiempo hay que tratar de ampliar la cantidad de esquiadores que hay en Chile, eso, programas sociales, acercar a la gente a la cordillera. Al final sí, esquiar es muy caro, pero ya el hecho de empezar lo que hizo, por ejemplo, Farillones, el Parque Farillones, que con un precio bastante más accesible, el que del Colorado, uno puede acceder a un monte, a clases de esquí, y por último conocer la nieve, a tirarse en trineo, a sacarse fotos, ya que está ahí al frente, una ciudad de 8 millones de habitantes, cordillera que se esquía a 3.000 metros, es único en el mundo, a 45 minutos. Eh, También es eso, potenciar, o sea, lo que se hace mucho acá es potenciar los pueblos de montaña, es decir, por ejemplo, uno piensa, no sé, en Chillán, los pueblos que están abajo de Nuevo Chillán, qué sé yo, Pinto, Las Trancas, o mismo Chillán, o el pueblo Farillones, Malalcahuello en Corralco, Coyhaique,
Osorno, Puerto Varas, Puyehue. Sí, ahí volvimos Arena. ahí está. Creo que la gente está acostumbrada a hacerlo, cómo hacer que esa misma gente elija deporte en ello. Eh, Obviamente no es fácil, los deportes de invierno son complejos que los de verano, pero yo por mi parte, mi gran ambición es llegar, ver la bandera de Chile lo más alto posible, por último para inspirar a los otros que están atrás y digan, mira, se puede, así como lo hicimos en el tenis, como lo hicimos en la gimnasia, como lo hicimos en el voliplaya. Igual en Chile estábamos con la selección jugando bien, jugar fútbol. Nos levantamos a las mañana a ver a jugar a González y a Masú en la final de Atenas. Son esas cosas las que yo creo que tienen un impacto quizás aún más grande que las políticas públicas. Eh, Más alto posible, que la gente diga, chuta, hay un chileno ahí, ¿qué onda? Está Sí. ganando a los suizos, a los europeos en general, a los norteamericanos. Y eso es lo que a mí me es, no por el tema de no esto, sino como porque desde los Andes al mundo, ya no es esquí alpino, como es esquí andino también. Y nada, esa motivación de estos años, y no sé si contesté tu pregunta, Sí, no, sí pero me queda muy claro. Y me sí, queda, mejor. sí. Y hay algo que me llama la atención y que creo que tiene mucha razón, que tiene que ver que mientras a un chileno le vaya bien, el deporte va a crecer y muchos más van a querer practicarlo y van a querer verlo y aprender. Y claro, en ese objetivo quizás estás tú dentro hoy día. Pero, por ejemplo, Henry, ¿no podría hacerse alguna Copa del Mundo en Chile? No sé, te lo pregunto, o de repente mover algún campeonato importante que pueda hacer, por ejemplo, que haya más desarrollo del deporte. Sí, es uno de los proyectos de la Federación Internacional de Esquí, la FIS, que lo viene hablando hace rato, y quieren hacer una Copa del Mundo en Chile, el periodo de septiembre. Como iniciar la Copa del Mundo, la primera fecha sería en Chile y después Norteamérica. Y eso sí o sí podría apoyar mucho el deporte nacional, ver a todos estos atletas de partida, porque preparar una pista de Copa del Mundo requiere importar las mallas, poner cañones de nieve artificial, y requiere traer máquinas de pisanieve, mejorar los remontes, los andariveles en general. Entonces, toda esa infraestructura queda. Eh, una vez que tú haces una pista homologada, bueno, esa pista después queda a frenar para el resto de los chilenos. Entonces, total, ese sí o sí, muy buena idea. Una de las formas que tienen eh, de introducir este deporte en el país tan eurocéntrico. ¿Y lo ves factible tú? Sí, yo creo que una Eh, Copa del Mundo de velocidad en La Parva o en Portillo, eh, eh, bueno, eh, que él da el terreno, y quizá el slalom gigante, el lugar correcto sería Ushuaia, el sur de Argentina. Lo han puesto ahí. Yo creo que con esas dos fechas podrían perfectamente partir en Sudamérica. sí. Interesante lo que nos comenta, porque creo que es una de las alternativas y una de las opciones como para hacer crecer este deporte también. Quiero saber un poquito más de ti, Henrik. Hoy, claro, convertido en figura de este deporte, pero ¿cómo comienzas tú? Porque no es fácil, y lo decía, tú mismo lo decías, no es un deporte fácil, un deporte complejo, que no solo el tema del costo, sino que es difícil. O sea, uno va a las personas típicamente van a la nieve, se caen. De hecho, leí una historia tuya por ahí que decías que al principio, en un momento, cuando recién empezaste a esquiar, te empezaste a caer y querías dejar todo porque no te había gustado. Y mira dónde estás ahora. ¿A cuántos más le habrá pasado lo mismo, no? Claro, sí.
Bueno, no sé si era así la historia, era más que no era muy buenas competencias cuando chico, no tenía inmediatamente, o sea, full late bloomer, como por decir más tarde. Eh, pero sí, mi historia es una familia de fiesta. Mi mamá y mi papá son extremadamente buenos para el deporte, al igual que mi abuelo. Tengo una prima que clasificó a los Juegos Olímpicos, un primo que fue a los Juegos Olímpicos en esquí y otra prima que está tratando de clasificar a los Juegos Olímpicos también de verano. Eh, y nada, siempre fue una cultura deportiva. La pregunta era en qué deporte. No somos una familia de esquiadores, somos primera generación con mi hermano. Eh, Mi hermana tenía mucha afinidad con el deporte, le fue muy bien y fue la que plantó un poco la semilla para el resto. Y yo con mi hermano, si bien somos un poco quizás menos talentoso, continuamos el inicio que hizo ella y con esfuerzos familiares más que nada logramos llegar a cierto nivel, nos llamaron a equipos nacionales, mi hermano también sigue compitiendo por acá cerca, y, y equipos nacionales, después Copa Continental, los mundiales, y ahí uno Sí, ahí, ahí camino, te perdimos un poco nuevamente. Henrik, entendí un poco el avance de la sí, carrera. Sí. Henrik, bueno, para terminar ya esta conversación, eh, porque tenemos algunos problemas ahí con la conexión, la comunicación ahí se está cortando un poco. Y tú nos contabas un poco de tu trayectoria, de tu carrera, de cómo partiste, familia de deportistas. Pero quiero llevarte, y tú lo has deslizado y has tocado un poco el tema de esta lamentable y grave lesión de 2019. Fuiste sometido a una reconstrucción de la rodilla derecha. Te cortaste el ligamento cruzado, el ligamento colateral medial y el ligamento oblicuo posterior, además de sufrir una rotura de la raíz meniscal y el cóndilo femoral. O sea, te rompiste todo. Uno de los médicos que te trató dice, Henrik sí, sufrió una lesión cosas más. multiligamentosa extraordinariamente grave, sin precedentes en el esquí en Chile y con muy pocos casos reportados en el mundo. Me imagino que se te ha derrumbado todo cuando tuviste esta terrible lesión. Sí, fue los días más traumatistas, y nada, eso es lo que pasa. Sientes acá, tu esquí van por un lado, tu cuerpo para el otro, eh, no hay tejido que aguante, pero eh, si bien fue uno de los momentos más traumantes, también fue uno de los que yo creo que haberlo sobrevivido y haberlo como superado me hizo más fuerte como persona, me dio más carácter. Eh, Nada, ¿qué más? ¿Cuál era la pregunta? Me perdí un poco. Sí, no, me gustaría saber cómo fue ese momento. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Yo supongo que, o sea, yo he tenido, me he cortado el menisco, pero todo lo que tú te cortaste, o sea, yo imagino solo el dolor de cortarse el menisco, imagino todo esto que te cortaste tú. ¿Cómo fue el momento? ¿Dónde y cómo ocurrió? ¿Qué pasó por tu cabeza? El momento fue el 26 de diciembre, estaba en Lake, Canadá, haciendo la primera prueba de la pista, de la primera Copa del Mundo de la temporada. Por primera vez como esquiador realmente me sentía en forma, estaba en Sudamérica de nuevo, igual que este año, andando a la par con los mejores del mundo y incluso hice unas carreras en Canadá antes de la Copa del Mundo que anduvieron muy bien, unas copas continentales. Y nada, de un minuto a otro, eh, hago un salto de unos 30 metros, caigo, y en una bajada que llevaba así un plano, una compresión, eh, el esquí derecho entra como en un bache, en un hoyo que había, y se gira, y en ese minuto mi rodilla
largo y mi tronco sale hacia adelante. Deslizo, ruedo, me como todas las mallas de la pista y el problema fue que antes de caerme ya se había roto todo. Fue como fue como un latigazo en la zona de la rodilla. Al tiro sentí que había algo raro porque se empezó a inflamar y me dolía mucho. Pero en ese entonces todavía el choque era como venía muy bien. No puedo creer que esta temporada se acabó así. Pensaba que era un ligamento cruzado, como muchas lesiones que uno tiene esquiando, la más típica del cruzado. Y después cuando se complejizó y cada vez más, eh, los doctores empezaron a decir que era una lesión que terminaba carrera. Ahí obviamente nada, desesperación, negación, un momento muy duro de mi vida. ¿Pensaste que se terminaba tu carrera, verdad? En ese momento, cuando te lo decían, lo que te decían los doctores, lo que te pasó a ti por la cabeza, ¿pensaste hasta aquí no me llego? Sí, totalmente. Tampoco porque no quería volver a sentir eso de nuevo. Entonces, incluso cuando empecé a recuperar, empecé a caminar, como dentro de mí siempre como una vocecita era como no vuelvas a esquiar, ¿cachai? Como ojalá te derrote esta lesión, casi como no quiero volver, porque el miedo de volver a pasar por todo eso. Pero uno no se da cuenta y mirando hacia atrás parece fácil, pero cuando estás ahí, miras para adelante y se ve tan difícil, se ve como una montaña inescalable, pero ahora mirando hacia atrás, paso a paso, cada sesión de kine, no sé, ponte tú el objetivo de la primera sesión de kine era mover un poco el tobillo, no sé, de la sesión 50 era flectar la rodilla a 90 grados, eh, eh, sesión 100 era caminar sin las muletas, entonces uno no se da cuenta, realmente está esquiando, realmente está ganando Sí. y la vida sigue. Sí, claro. Henry, por último, ¿qué viene para ti? Sabemos que te estás preparando para este fin de semana, pero en febrero también tienes otro evento súper importante porque viene el Mundial de Francia en febrero, aparte de lo que estás trabajando para este fin de semana, ¿no? Lo más cercano es la siguiente Copa del Mundo, que es en Suiza, 13 y 14, sí, 14 de enero, y después el Classic va a la regresa Schwarzenegger, 150.000, locura, como la pista más difícil del mundo, del 7 al 21 de enero, eh, o la de enero, y como como de la cual, nada. Perfecto, ahí está. Te perdimos un poco al final, pero No, nada más. Sí, ahí te perdí un poco al final. Nada más que agradecerte, Henrik, por estos minutos. Esperemos todo siga bien, haberte conocido un poquito más y haber sabido también de esto, cómo podemos mejorar el esquí en Chile y esto de esta terrible lesión que te tuvo, mira, muy cerca de lo que es, es decir, ojalá que no me recupere porque no quiero volver a sentir esto. Es terrible el mensaje que nos has dejado, Henrik, pero desde acá te mandamos un abrazo, un saludo y ojalá que esta temporada, este 2023 que comienza, sea mucho mejor que el 2022, donde tuviste un muy buen año. no, encantado. Muchas gracias. Que esté muy Gracias bien. a Henrik von Appen, hoy mejor esquiador chileno en el momento y que ha tenido muy buenos resultados en el 2022 y comenzando otra historia en esta temporada de este año. Ojalá le vaya muy bien. Por ustedes, muchas gracias. www.mol.com